La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hemos venido hablando de que el Padre Celestial, desde el comienzo de los comienzos, en Génesis capítulo 1, Él ha querido que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él creó, de todo lo que Él hizo. Entonces Él creó el universo, Él creó el cosmos, Él creó todo para nosotros, para que nosotros nos pudiésemos degustar. Habíamos hablado la vez pasada de que el campesino tiene una visión que nosotros los citadinos no tenemos. El campesino mira a lo lejos y puede mirar a 1 kilómetro, 2 kilómetros, a veces más, y ver la persona, ver esa imagen, esa figura precisa, ¿sí? Mientras que nosotros vamos a mirar en el campo y miramos a 50 metros y ya estamos perdidos. O sea, no tenemos esa visión. Y es lo que Dios quiere que tú, mi amado hermano, tú que ya te montaste en como yo tuve la visión del ferrocarril de alta velocidad y que me decía, móntate, y yo le decía, y mi familia, y fíjense que Dios, en la medida que Él va llegando, Él es suavecito, Él es suave, Él es sereno, Él no está afanado por nada, mi amado hermano. Él sabe en qué momento y en qué situación puede llegar. Él coloca todas las cosas, Él las hace de una forma tan maravillosa que es algo sencillo. A veces nos preguntamos por qué me gusta mucho el caldo de mi abuela. A veces nos preguntamos por qué me gusta más la arepita de mi mamá. ¿Sí? A veces nos preguntamos por qué nosotros vamos a otro lado y añoramos esa arepita, esos huevos revueltos. ¿Por qué? Porque Dios ha colocado en nosotros ese querer como el hacer. Dios ha colocado en nosotros que nosotros vivamos de ese amor que ellos tienen hacia nosotros. Y es así como Dios también quiere que nosotros, en este momento, o sea, nosotros, mis amados hermanos, ¿sí? Ya perdimos un tiempo. Y hay un refrán que dice que tiempo perdido los santos. Lloramos a veces, porque perdimos un tiempo, perdimos 6.000 años, mi amado hermano. 6.000 años donde fuimos confundidos, fuimos engañados. Verdaderamente el príncipe de la mentira nos llevó porque nos llevó a todos a una creencia, a una idolatría, pensando que nosotros, si adorábamos tal cosa, si nosotros queríamos tal cosa, ¿sí? Verdaderamente estábamos en el camino recto cuando no lo estábamos. ¿Cuántas veces, yo lo digo por mi propia experiencia, cuántas veces yo trabajé tarde de la noche y me levantaba temprano para poder satisfacer las necesidades de mis hijos? Supuestamente creía que era yo el que verdaderamente les proveía a ellos, cuando era Dios quien me estaba dando a mí la provisión para que yo pudiese darle a ellos. Era el Dios Todopoderoso que me hacía que yo pudiese tener energías, que pudiese tener salud, que pudiese tener un sitio donde pudiese trabajar, que pudiese llegar a ese sitio y pudiese tener un conocimiento, un entendimiento y un saber dentro de lo natural para poderle brindar a aquellos y poder traer un emolumento para poderles dar de comer a mi familia y que pudiesen vivir bien. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo solamente Dios. Pero en esa época, cuando yo estaba en el mundo, yo no creía eso, yo no pensaba en eso.
Yo solamente creía que si yo no me levantaba temprano, que si yo no estaba aquí martirizado, sacrificándome, ¿sí? Haciendo de la labor un trabajo, sudando, así como lo dice en Génesis capítulo 3, versículos 17 y 18. Sudando con el sudor, Señor, ¿para poder qué? Para poder conseguir el pan del día. Cuando Dios ya trae, Señor, ya trae el alimento para cada uno de nosotros. Fíjese nada más en el testimonio, ¿sí? Unas simples pastas, ¿sí? Pero es que tenían el qué, el quick de Dios que iba a hacer sobre los demás algo importante en cada uno, algo importante en cada uno. Nosotros lo que tenemos que hacer nada más es orarle al Señor, pedirle, clamarle, ¿para qué? Para que nuestra familia, nuestros hermanos, todos tengan el toque especial de Dios y puedan ser transferidos, óigame bien, transferidos a ese tren de alta velocidad para que ellos puedan recibir el conocimiento, el entendimiento y el saber en Dios, en lo alto. Amén. Nos habíamos quedado en algo que Dios trae para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, óigame bien, Dios todo lo que da, mis amados hermanos, Él también anhela recibirlo. Él también anhela que tú le des a Él lo que Él te ha dado a ti. Él no es como ese que llega y dice, venga, le vendo a usted un pedazo de pan, váyase para casa y cómase el pan. ¿Sí? Él anhela que tú vengas y le digas gracias por el pan. Hoy estuvo delicioso el pan, qué rico que lo hiciste. ¿Cuántas veces nosotros no vamos donde el panadero, no vamos a la tienda a decirle al Señor, gracias por el pan que tú compraste? Gracias por ese pan que tú hiciste, gracias por ese pan que tú me vendiste para que yo pudiese degustarme un pan delicioso. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a nuestros padres, gracias papá por todo lo que tú has hecho en mi vida? Gracias papá porque tú me hiciste, tú me formaste. Yo hoy por hoy le digo, Señor, perdóname por no haber tenido el tiempo para haberle o no haber conocido lo que hice en este momento, para haberle ido a decir a mi papá y a mi mamá, gracias por ese sacrificio para yo poder ser hoy quien soy. Porque mis amados hermanos, siempre uno anhela que alguien, aunque sea, se voltee hacia uno y lo mire y le sonríe, que sonría. Eso es importante. La alegría que sentí en mi corazón este jueves cuando mis hermanos se vinieron aquí todos a abrazarme y a saludarme y tal cosa, listo. Y nos tomamos hasta una foto. Y yo decía, wow, Señor, cómo eres de lindo. Tú a veces, Señor, en lo poco, Señor, te regocijas. Pero tú creas en nosotros lo mucho. Tú nos das, Señor, ese poder para poder seguir caminando, Señor, y poder seguir dándote más y más, Señor. Poder dedicarte, levantarnos temprano, Señor, y leer la palabra, Señor, y decirte, enséñame y ministrame para poder, Señor, enseñar y ministrar a mis hermanos. Para poder llevar el mensaje que tú quieres que llevemos, para que ese mensaje llegue a cada corazón, para que ese mensaje llegue, Señor, a esa mente, a esos pensamientos, y también llegue a esos sentimientos, Señor, y haga rema en la vida de cada uno de ustedes, en la vida también de mí mismo. Recuerden que el jueves les dije que también para mí significaba eso. Habíamos hablado de que había cuatro factores o 4 elementos que Dios tenía como características personales de Él. Uno que era la soberanía de Dios, de la cual hablamos. Otra que era la santidad de Dios. Otra que era la fidelidad de Dios. Y otra que era la unidad del carácter de Dios. Esos 4 elementos iniciamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es el creador. Dios no necesita que nosotros le digamos a Él, está bien, hágase tal cosa. ¿Por qué? Porque Él todo lo hizo. Si ustedes, mis amados hermanos, miran, si leen la palabra y van y leen en cada versículo de Génesis capítulo 1, ¿qué dice cuando Él hace algo cada día? Pero cuando llega el 6.º día, ¿qué dice Él? ¿Qué dice en Génesis capítulo 1, versículo 31? De gran manera. Óigame bien, de gran manera.
Si nosotros pudiésemos entender qué significa gran manera en el hablar de Dios, no tenemos, o sea, no hay ni siquiera, ¿sí?, un elemento que pueda llegar a lo infinito que es Dios, a esa gran manera con que Dios estaba mirando su creación. Yo lo digo, ¿por qué? Porque cuando uno mira, cuando yo veo a mis nietos y me quedo mirándolos así fijamente, y veo a veces que ellos tienen actitudes como las que yo tenía, digo, wow, Señor, cómo eres de bellos. ¿Sí? Porque tú has colocado en nosotros, Señor, una genética. Has colocado en nosotros un DNA y has colocado en nosotros un RNA para que la generación se siga perpetuando todo el tiempo. Y tú quieres que nosotros, Señor, eduquemos, enseñemos, que quitemos toda ligadura, toda atadura, que quitemos, Señor, toda cadena y que tengamos esos lazos de cuerdas de amor que tú nos colocaste, que colocamos en la casa. Por eso Dios quiere que nosotros cada día estemos más en su presencia, en su sabiduría. Óigame bien, mi amado hermano, no para que usted se regocije. Sí, es bonito tener gozo, y gozo en el Señor, pero es para que tú lleves el mensaje de amor que Dios tiene para ti, para que tú lo lleves a tu casa, para que tú lo impongas en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus amistades, allá en el trabajo, para que tú lleves esa bendición que Dios tiene para ti, que tú también la puedes repartir, para que todos seamos, ¿qué? Así como lo hice, seamos llenos de gozo y en paz, ¿sí?, donde no haya ningún momento de enojo, donde no tengamos enojo, donde todo sea alegría, donde todo sea felicidad, donde podamos sentarnos así como la hermana lo dijo, sentarnos a la mesa a comer unas simples pastas, pero que fueron llenas del amor de Dios. Oigan bien, porque si el amor de Dios no hubiese existido, no existiera en ese momento, no habría esa alegría y esa festividad que hubo. Y es así como Dios quiere en su soberanía que nosotros lo entendamos a Él. Que nosotros entendamos que a pesar de que Él es soberano, a veces Dios nos da a nosotros una posición, Dios nos da a nosotros una altura. A veces Dios nos coloca como gerente de una empresa, a veces Dios nos coloca como ¿qué? Como esa persona que el mundo necesita o que alguien necesita. Y es ahí cuando tenemos que mostrar nuestra humildad. Y es ahí cuando Dios demuestra su humildad. Cuando Dios se rehúse de la soberanía que Él tiene, se rehúse a la humildad de decirle al amigo, de decirle a aquel hijo, de decirle, ven. Así como Dios lo hizo con Abraham. Antes de ir a Sodoma y Gomorra, Él pasó por la casa de Abraham. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Él? Lo habíamos comentado la vez pasada. ¿Qué dijo? No es bueno que mi amigo no sepa lo que yo voy a hacer. Debo decírselo. Estoy parafraseando. Debo decírselo. ¿Y qué le dijo Abraham? ¿No lo llevó hasta 40, hasta 30, hasta 20? ¿Y qué le dijo Dios? Si hubiese el mínimo, ¿cuál era el mínimo que Él exigía? Amén, el diezmo, ¿cierto? El 10%, mis amados hermanos. Dígame bien, Él exigía que hubiese 10 personas allá en Sodoma y Gomorra y hubiese perdonado a los sodomitas y a los gomorreos. Entonces, quiero que ustedes hoy comprendan lo que significa el diezmo para Dios. Óigame bien, para Dios. Porque el diezmo para Dios es la bendición para cada uno de nosotros. Así como Dios le dijo a Abraham, si hubiese 10, hubiese perdonado ¿a quién? A ese pueblo perverso y maligno, demoníaco. Si hubiese habido 10 antes del diluvio, Dios hubiese perdonado a todos. Y eso es lo que no hemos entendido y que gracias a Dios, Dios a nosotros nos trae en revelación para poder entenderlo, la soberanía que Él tiene y que Él también quiere que nosotros la tengamos. Y así como Él miró a su amigo, a su siervo, a sus nervos, a su colaborador, así como lo miró, también nosotros tenemos que mirar a todos los que estén a nuestro alrededor. ¿Sí me han comprendido? Tú no eres soberano, mi amado hermano. Porque es mejor estar atrás para que te pongan adelante. Es mejor no estar adelante para que te bajen del sitio
y sufras vergüenza, sino es mejor estar atrás para que te llamen y seas exaltado. Por eso Dios quiere que tú cuando ores, ores allá en lo secreto. Por eso Dios quiere que cuando tú des, solamente lo sepa únicamente la mano que lo dio, la otra que no lo sepa. Amén. Habíamos hablado de la soberanía de Dios, ahora vamos a hablar de la santidad de Dios. Hablamos de la santidad de Dios, ¿por qué? Porque Dios es hermoso, Dios es limpio, Dios es puro. Él, mis amados hermanos, anhela que nosotros pudiésemos gozar ¿de qué? De lo puro, de lo limpio, de lo hermoso que es Él. Yo les pregunto, si nosotros nos fijamos en una hoja, vaya caminando por donde quiera que vaya caminando, encuentre un árbol y tome la hoja del árbol. Y mire la hoja, si la hoja no es hermosa, si esa hoja no fue hecha con unos pincelados especiales de colores bellos, preciosos. Y si de pronto lo dudas, mira hacia el cielo y ve ese cielo, ese firmamento, que fue lo que Dios hizo cuando dijo que las aguas de arriba y las aguas de abajo se separen. ¿Para qué? Para que haya un firmamento que nosotros estemos viendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú, mi amado hermano, vivas en todo lo que Él ha creado. ¿Por qué? Por el amor de Él, por el amor que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Por eso, así como lo escribe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que se aparten de fornicación. Amén. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestros vasos. Que limpie nuestros vasos, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Él quiere, Él anhela en todo su corazón que tú estés en la presencia de Él. Él anhela poderte mostrar a ti todas las cosas que Él tiene para ti. ¿Por qué? Porque Él no puede mirarte a ti, mi amado hermano, si tú estás contaminado, si tú no estás limpio, si tú eres un vaso que no es de honra. Él tiene que llegar, así como Él lo hizo con el Hijo pródigo. Lávenlo, límpienlo. Y es lo que Él quiere por intermedio del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu a nosotros nos lave y nos limpie para que nosotros podamos ser vasos de honra para Dios y podamos estar en la presencia de Él. Él quiere vernos, Él quiere mirarnos, Él quiere estar siempre degustándose con nosotros. O dígame mis amados hermanos, si usted no quiere tener a su lado a alguien a quien usted ama con toda su vida, con todo su corazón. Dígame si usted no quisiera dejar de trabajar allá donde está, ¿sí? Dejar de laborar e irse e encontrarse con la persona amada, con el Hijo amado, ¿cierto, Miriam? Encontrarse con su amado y entonces en ese momento poder degustar qué es lo que Dios anhela en su corazón, mi amado hermano. Ese es el anhelo del santo, que nosotros tengamos santidad así como Él es santo. Que nosotros podamos darle a los hermanos esa luz para que ellos también puedan ser santos y puedan también disfrutar con la presencia de Dios. Para que ellos también puedan verdaderamente llevar a ese momento especial donde ese lugar que Dios tiene para cada uno de nosotros, óigame bien, que Dios lo tiene, así como le dijo a Moisés, dijo, quítate el calzado, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Qué le dijo Dios a Pedro, al apóstol Pedro, cuando vino en el sueño, en esa visión vino, allá en la mesa, que estaban todo lo inmundo encima de la mesa y le dijo, come de él, come de esto? ¿Y qué le dijo Pedro? Pedro todo súper mega espiritual, todo súper religioso, le dijo, no Señor, yo no puedo comer de eso porque es que la palabra dice que eso es impuro. ¿Y qué le dijo él? ¿Acaso lo que yo purifico, ¿sí? Tú no lo puedes comer? Dios es un Dios grande, hermoso y precioso. Cada vez que yo leo, cada vez que yo trato de predicar cosas, me doy cuenta de que definitivamente, ay Señor, ay papito Dios, ¿cómo eres tú, mi amado Dios? Porque la gloria de Dios es la que santifica el lugar, mi amado hermano. Este lugar, esta casa es una casa de oración
pero es una casa común y corriente. Pero ¿quiénes la santifican, mi amado hermano? La santifica el poder de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Él es el que la santifica este lugar. Él es el que cada vez que venimos aquí, óigame, mi amado hermano, Dios viene, Dios se hace manifiesto. ¿Cuándo será que nosotros podemos entender eso? ¿Cuándo será que nosotros podemos entender que la santidad de Dios permite que nosotros podamos ser santos? ¿Cuándo será, mis amados hermanos? ¿Cuándo será? Por eso Él busca siempre, ¿sí? Él busca que nosotros seamos santos. Eso lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos con el versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, Dios lo que anda buscando es que nosotros podamos ¿qué? Ofrecer sacrificios. ¿En qué sentido? Espirituales, mi amado. Ya las ofrendas que antes se hacían, ya esos rituales no son en nuestro caminar. Ya el ritual está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos limpios. Él quiere que nosotros seamos vaso de honra. Él quiere que nosotros seamos ese templo donde puede morar ¿quién? Donde puede morar su espíritu. Y si nosotros somos de deshonra, dígame si el Espíritu de Dios puede morar en nosotros. Nosotros lo constreñimos y lo lanzamos a un lugar. Así como cuando muchas veces nosotros tenemos una esposa o un esposo, ¿sí? O un hijo, y todo el tiempo lo miramos feo, todo el tiempo lo estamos por debajeando, todo el tiempo estamos diciéndole cosas, ¿sí? Todo el tiempo lo estamos lastimando. Estamos llevándolo a un lugar allá en el rincón, allá en lo oculto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no me moleste, para que no ocupe el espacio que yo no quiero que ocupe, que es mío. Y recuerden, mi amado hermano, que Él fue nuestro creador. Luego todo lo que nosotros tenemos, ¿de quién es? De Él. De Él. De Él. Amén, Señor. Así es, Señor. Por tanto, vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora ustedes son el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado la misericordia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué somos nosotros? Nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Eso tiene mucha importancia. Eso es muy importante. Yo a veces le he pedido mucho al Señor que nos dé a nosotros la visión de podernos ver cómo estamos vestidos. Es el precioso, Dios. Que nosotros podamos ver cómo estamos vestidos. ¿Qué vestido tengo yo hoy? Mire, esa chaqueta, hoy me la puse porque anoche me la puso Él a mí en mi mente. A veces uno se viste como Dios quiere que uno se vista. A veces tenemos de pronto una camisa que nos gusta mucho, que de pronto nos la regaló pues alguien especial. ¿Sí? Y no le ha pasado que de pronto usted va a tomarse un café o un chocolate o algo y se le cae el café encima de la camisa y le toca cambiársela. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted se vista como... Óigame bien, cuando estamos caminando en el Señor, cuando estamos caminando en el camino de Él, cuando estamos montados en el tren de alta velocidad que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento el tiempo se va acortando. Porque el clamor de los ancianos allá en los cielos, ese clamor está haciendo que el tiempo se acorte. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver la gloria de Dios reflejada en sus oraciones, en sus lamentos. Y es así como Dios trae para cada uno un tiempo que tenemos que aprovecharlo al máximo. El tiempo que tenemos que aprovechar. ¿O usted no se ha fijado que el lunes fue el lunes y ya estamos en domingo? ¡Wow! Estamos prácticamente corriendo a altas velocidades. Y es así como Dios quiere que nosotros verdaderamente
lo conozcamos a Él en esa santidad de Él. Amén. Él quiere que nosotros seamos real sacerdocio. Todos. Porque tú eres, mi amado hermano, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el real sacerdote de tu familia. Tú eres el primogénito de tu familia. Tú eres aquel que lleva a tu familia y que por tu testimonio tu familia camina hacia ti. Una vez me preguntaba mi hijo, el psicólogo clínico, me decía: papá, ¿y cómo hago yo para poder tener o saber lo que usted tiene? ¿No sabe? Y yo: fácil, no tiene nada más que hacer. Vaya, enciérrese en el cuarto, siéntese en la cama, ponga la Biblia, ponga una lamparita y lea la palabra y dígale al Señor que le enseñe. Porque en el libro de Joel, ¿qué dice? Dice que en el final de los tiempos la palabra de Dios solamente vendrá por intermedio de su Espíritu. Seremos educados por el Espíritu de Dios. Amén. Y es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no venimos aquí a hablar de nosotros. O sea, no venimos a hablar en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestro saber. Venimos a hablar, a ser sunergos, colaboradores de Dios, instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para que Él les envíe a ustedes el mensaje. Y ustedes vienen a recibir ¿qué? El mensaje que Dios trae para ustedes. ¿Para qué? Para crecimiento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ser ¿qué? Santos. Fíjense que Dios, si nosotros miramos Éxodo, fíjense que Dios lleva al líder a tres situaciones diferentes. Dios lo lleva a tres situaciones diferentes. Una situación, 40 años, ¿sí? ¿Al lado de quién? Al lado del faraón, con todos los conocimientos del mundo. Para que él de pronto no dijera, cuando estaban los otros 40, dijera: ay, si yo hubiese conocido tal cosa. No, ya la conocía, ya sabía eso. En el mundo. Tenía un saber en lo natural, en el mundo. Entonces Dios lo llevó a un sitio para que él conociera de qué, de la naturaleza, de ese desierto, de esas cosas que suceden muchas veces que nosotros no esperamos. O sea, lo sacó del confort donde él estaba y lo sacó y lo llevó a un confort, oígame bien, a un confort donde él después se acostumbró, tanto se acostumbró que prefería mejor vivir en ese confort, en el desierto, con ese calor, con esas situaciones, ¿sí?, que venir a presentarse al pueblo, a su pueblo, para cumplir ¿cuál? El propósito de Dios. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos llama? ¿Cuántas veces a usted, mi amado hermano, le han dicho haga tal cosa y dice: ah, yo no puedo? Si nosotros revisamos la prédica anterior o las prédicas anteriores, vamos a darnos cuenta de las 5 excusas, óigame bien, 5 excusas que tuvo Moisés ante la presencia de Dios. Y la última, ¿cuál fue? No quiero ir. La voluntad de él era no quería ir. Eso era lo que él no quería. Pero Dios quería que él fuera. Y así es como entonces empezó después el discurrir de una situación donde Dios llevó a ese líder para que el pueblo empiece a vivir 40 años en donde él iba a limpiar todo lo que había dentro de ese corazón, todo lo que había en su interior, ¿sí?, y todo lo que había en su exterior. ¿Qué pasó? Cuando él empezó a limpiarlo de su exterior, cuando empezó a quitarle todos esos diositos que tenía el pueblo egipcio, cuando él empezó a matar todo eso, las 10 plagas, cuando él empezó a quitar todo eso de eso que quita de nosotros, que es lo que estamos analizando en los devocionales ahora. Estamos viendo los espíritus de ¿quién? Espíritus jezabélicos, espíritus babilónicos, espíritus todos. Y me comentó, me daba mucha alegría cuando la hermana que estaba anoche hablando sobre el espíritu decía: es que a mi corazón vino, y hablaba de que Dios había colocado ese espíritu por intermedio de la palabra de Isaías. Y yo le decía: bueno, Señor, si el endemoniado de Gara tenía una legión, entonces pongamos que nada más tenemos una legión. Señor, ¿cuántos días gastaríamos nosotros si nos pudiésemos a orarle al Señor y a pedirle para que saque un espíritu día por día? Y en el 5.º día vuelve el anterior. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que lo sacaron
se fue, ¿sí? Fue a un sitio donde no le gustó, volvió otra vez y regresó a su casa y le encontró que estaba, ¿qué? Limpia, pero estaba vacía. ¿Y qué hizo él? Entonces llamó a otros 7 para poder, ¿qué? Hacer con 8 un inicio, un comienzo. Y los 7 más que invitó, ¿qué fueron? ¿Mejores? Mejores, ¿cierto? Y es así como nosotros tenemos que pedirle al Señor que, por favor, que Él, es lo que Él quiere hacer, santificarnos a nosotros. Y para eso envió a alguien especial, alguien muy especial. Todos lo pronunciamos, todos decimos, Espíritu de Dios, haz tal cosa en mí, ¿sí? Todos decimos, todos lo llamamos, todos le cantamos, pero si nosotros supiésemos que es Dios quien está con nosotros, que Él es el Creador, que Él es el Adonai, que Él es el Nisi, que Él es el Rafa, que Él es el Elohim, que Él es el Chabaoth. Cuando nosotros entendamos esos 5 elementos que el pueblo de Israel los desglosaba, pero que era uno solo. Más adelante vamos a hablar de la unidad de Dios. Era uno solo, mi amado hermano. Entonces, el plan de Dios, así como lo dice tu palabra, dice, dame, hijo mío, ¿qué? El plan de Dios es que nuestro corazón sea de Él. El plan de Dios es que cuando nosotros digamos, Padre, yo estoy aquí, tómame, hazme, acércate a mí, ¿sí? Así como María le dijo al ángel, dijo, hágase en mí tu voluntad, tu santa voluntad. ¿Y qué pasó? Fue llena del Espíritu de Dios. Y así como nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, nosotros tenemos que dar un fruto, mi amado hermano. Tenemos que dar un fruto. Porque nosotros fuimos llamados a fructificar. Nosotros fuimos llamados a enseñorearnos. Nosotros fuimos llamados a sojuzgar. Nosotros fuimos llamados a eso. Cuando estábamos en qué? En el comienzo. Yo les quiero preguntar. Miremos, vayámonos a Génesis capítulo 2. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, y sojúzguenla y señoréenla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Entonces yo les pregunto, esto que Dios le dijo al hombre, se lo dijo en Génesis 3, se lo dijo en Génesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Cuando Dios tenía al pueblo, cuando Dios iba a dirigir al pueblo en el tren de alta velocidad para llevarlo en un solo camino, en una sola dirección, en un solo enfoque, en una sola visión, que era la visión que él tenía, que es la visión que él tiene en Génesis capítulo 22. Y en esa visión Dios, así como fue desde el principio hasta el fin, que él ya sabía que iba a suceder, porque todo lo sabía, él todo lo escribió, él todo lo hizo. No hay nada que nosotros hagamos sin que él lo sepa. No hay nada que nosotros pronunciemos, palabra que sea dicha, sin que Dios la conozca antes de. Por eso cuando yo les dije caminemos en Cristo Jesús, yo les dije a ustedes antes de y después de Él. Pero ¿qué pasa? Caminar en Cristo Jesús venía desde el comienzo de los comienzos. Era así. Perdimos, ¿sí? Nos embarcamos en otro tren que no era. Un tren que cojeaba, un tren que paraba en todas partes, un tren que no era de alta velocidad, un tren que nos produjo aflicción, un tren que nos produjo tristeza, un tren que nos hizo pasar sudor, un tren que nos dio, ¿sí? Nos daba de comer, ¿qué? Cardos, espinos. Cuando nosotros teníamos que andar, ¿qué? En la soberanía de Dios y en su santidad. Amén. Por eso vayámonos a Efesios capítulo 3, versículo 18. Sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué dice el Señor? Sean plenamente capaces. ¡Wow! ¿Sabe lo que significa plenamente?
Plenamente para mí es algo infinito, pero es algo para mí, es que, a ver, yo a veces pienso que estoy completo. Nosotros como personas humanas, ¿sí?, traemos un conocimiento y traemos, y traemos un saber dentro de lo que nosotros hemos aprendido. Si usted va y le dice a alguien afuera tal cosa, él le va a decir, no, pero es que yo lo entiendo de esta forma y tal cosa. Si usted va y le dice a otro, le dice, es que yo lo entiendo de tal cosa. Y si tú vas y le preguntas de pronto a la pastora va a decirle, yo pienso de esta forma. Y le pregunta de pronto a otro líder, y yo pienso de esta forma. Pero plenamente significa cuando uno camina con Dios. O sea, todo lo que su palabra quiere decir. Por eso tenemos que ir a la palabra. Para que la palabra misma nos enseñe a nosotros y nos diga qué quiere decir plenamente para él. O sea, qué pensaba en ese momento el apóstol Pablo, o qué le traía el Espíritu de Dios al apóstol Pablo. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a analizar. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos santos, mi amado hermano. Seamos santos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para la obra de quién? Del ministerio. ¿Para qué? ¿Para edificar qué? Que el que va a ir después a las bodas del Cordero. En donde la cabeza, ¿quién es? Cristo Jesús. Óigame bien, eso es la santidad de Dios. Eso quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo, pero no porque Él sea santo. O sea, Él no es de los que hace y desecha. No, Él viene con nosotros. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Él participa con nosotros. Él sufre con nosotros. Él se deleita con nosotros. Él vivifica. Ese es el término, vivificar. Su presencia en cada uno de nosotros. Él se deleita aquí, en este momento se está deleitando en lo que ustedes están aprendiendo, en lo que yo aprendí y en lo que también aprendo en este momento. Porque Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Santos. ¿Por qué? ¿Por intermedio de qué? A ver, ¿por intermedio de qué? Sí, el Espíritu de Dios lo trae, es por intermedio del Espíritu de Dios, pero ¿qué hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? Sí, pero ¿qué más? Nos convence. ¿Y qué significa convencer? Que tengamos, ¿qué? Que tengamos convicción y certeza. Que verdaderamente nosotros caminemos, pero no caminemos como borregos, sino caminemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué? Nación santa. ¿Para qué? Para que podamos ser, ¿qué? Ser real sacerdocio. Esas son tres cosas importantes que el apóstol Pedro lo conoció, lo vivió. Y él quiso traerlo a nosotros por intermedio de sus cartas. Y él quiso que nosotros comprendiésemos esa posición cuando él recibió el poder del Espíritu de Dios, cuando él recibió digo yo, como ese alimento, como esa vitamina, como ese quit, que le cambió a él su forma de pensar. Porque Pedro tuvo tres formas de pensar. Él tuvo una forma de pensar cuando estaba ya de pescador, cuando pescaba, cuando tiraba la red y pescaba toda esa cantidad de peces. Otra forma de pensador, cuando él anduvo con Cristo Jesús. Él caminaba con Jesús. Él andaba con Jesús. No andaba codo a codo porque otro se le había metido por delante, que era Juan. Juan había ocupado el espacio. Juan era María. El que yo sí quiero, a mí me gusta la guanábana. Y yo quiero que me den guanábana todos los días. Y si por mí fuera, yo quiero, ¿sabe qué? Que mis poros boten guanábana. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, como usted, mi amado hermano, tiene una célula, así como usted tiene un átomo, así como usted tiene cosas dadas por Dios dentro del poder de Dios, infinito de Dios. Ese poder usted no lo puede quitar, nadie se lo puede quitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza, porque se transforma. Y todos tenemos un vacío dentro de nuestro corazón cuando no estamos en la presencia de Dios.
ese vacío, ese dinamis, esa fuerza, ese poder, es porque nos falta el espíritu de aquel que nos formó, que nos creó, que nos hizo a su imagen y a semejanza de Él, que verdaderamente nos quiere llenar de Él todo el tiempo, que Él quiere que nosotros podamos llegar hasta allá, hasta ese átomo, ese protón, ese neutrón, ese nano, lo más profundo, lo más oculto, lo más allá hasta el cielo, al universo. Él quiere que nosotros lleguemos ¿a dónde? Allá donde está Él sentado, ¿sí? Para que estemos ¿qué? A los pies de Él, junto con Jesús. Él anhela eso en nosotros, que nosotros lleguemos. Por eso Él no tiene mínimo expresivo en Él. ¿Por qué? Porque en Él no existe el mínimo. En Él está todo reflejado. Él quiere que usted sepa muchísimo más, mucho más abundantemente. Y oígame bien, mucho lo que usted quiere saber, más de lo que usted ha querido saber, y abundantemente de lo que nunca usted ha esperado saber. Eso es lo que significa estas tres palabras. Y es así como Dios verdaderamente. Entonces vayámonos a Judas capítulo 3, Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. ¿Por qué tenemos que contender nosotros? Estar convencidos, estar plenos. Que nuestras raíces sean raíces profundas, de modo tal que cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, nosotros podamos ser inclinados. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué usted no puede de pronto en un momento dado caer a la tentación? ¿Por qué? Porque el mismo apóstol lo dice. Si todo aquel que dice que no ha pecado es un mentiroso. Porque todos los días tenemos la tentación, todos los días estamos aquí en este mundo. ¿Y Jesús qué le dijo en Juan 17? Padre, no te pido que los saques. Porque Él hubiese pedido, sáquelos. O cúbralos con una escafandra de modo tal que caminen por todos lados sin que se contaminen ni nada. Somos nosotros, mis amados hermanos, que tenemos que estar pidiendo continuamente que el Señor a nosotros nos llene de su palabra, nos dé la convicción por medio de su Espíritu en la palabra, para poder nosotros caminar como Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Por eso, mis amados hermanos, Dios tiene con usted un propósito. Pero primero Él lo lleva ¿a qué? A que usted se lave, se limpie, a que usted cambie sus vestiduras, a que usted le diga: Señor, yo quiero estar en tu lado, quiero estar en tu caminar. Y de esa forma, ¿qué hace el Señor? Entonces le dice que nosotros seamos criaturas nuevas. Y que en la medida que usted sea criatura nueva, va a recibir un regalo que se llama ¿qué? El anillo. Va a recibir las arras, que es el Espíritu de Dios. Y en la medida que tú recibas las arras, que es el Espíritu de Dios, en esa medida tú empiezas a caminar ¿en quién? En Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu de Dios. Y en la medida que tú caminas en Cristo Jesús, bajo el poder del Espíritu de Dios, en esa medida tú, mi amado hermano, empiezas a tener ¿qué? Fe. Estar convencido, a ver que la palabra es verdad, a ver que todo lo que Jesús dijo es verdad, a ver que tú has perdido un tiempo enorme y que tienes que montarte rápido en ese tren, ¿sí? Y ni siquiera mirar por la ventana, porque te vas a marear, te va a dar estupor, ¿sí? Te va a dar envidia, ¿sí? Te va a dar desasosiego, ¿sí? Te van a dar todos esos espíritus que Dios colocó ahí a todos los que están fuera de ese tren de alta velocidad. Amén. A todos los que están dentro del Espíritu de Dios. Bueno, mis amados hermanos, ahora vayámonos para el otro. ¿Cuál es el otro? Ya habíamos hablado de la soberanía de Dios, habíamos hablado de la santidad de Dios. Ahora vamos a hablar de algo que es importante y que ya lo habíamos dicho. La fidelidad de Dios. Cuando yo estuve analizando un poquito más, porque yo hice un tema sobre la fe, ¿sí? Yo les hablé el misterio de la fe, y es así como habíamos hablado de que en hebreo se dice emunak, y en hebreo se dice emanet. Emanet, th.
Y quiere decir certeza, mi amado hermano. Porque todos los que queremos, todos los que tenemos que andar con el Señor, ¿sí?, tenemos que andar en rectitud, en justicia. ¿En qué más? En misericordia, en benignidad. Tenemos que andar en qué? En ser justos. Y si usted lo mira, todos esos términos en hebreo tienen diferentes cosas. Y yo estaba diciéndole, bueno, Señor, por ejemplo, cuando uno habla de los cielos y habla del agua, ¿sí?, ¿quién envió un mensaje sobre eso? Dios, si usted coloca la raíz, fue usted, pastor, que colocó la raíz, y la raíz quiere decir agua, ¿sí? Y si le colocamos una letra antes o después, va a decir cielo. Entonces cambia el significado de la palabra por colocarle usted algo detrás o algo adelante. Por eso la palabra de Dios dice que usted no puede cambiarle nada a la palabra. ¿Por qué? Porque le puede cambiar de significado. Es así como a mí el Señor me mostraba eso, ¿cierto? Y por eso es que Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. ¿Por qué? Porque la fidelidad es verdad. Porque la fidelidad trae confianza. Porque la fidelidad, mi amado hermano, trae algo más que es obediencia. Y porque la fidelidad trae seguridad. Todos esos elementos Dios anheló que estuviera en nosotros. Que usted, en la medida que usted se despertaba, tuviese una seguridad, tuviese una certeza, tuviese una confianza, pero que usted fuera obediente. Fíjense que todos esos elementos que Dios colocó en Adán, los colocó de modo tal que Adán era obediente, Adán andaba con certeza, Adán. ¿Qué hizo el enemigo? El enemigo no cogió a Adán. ¿A quién cogió el enemigo? A la mujer, ¿cierto? ¿Y de dónde salió la mujer? De un costado de Adán, ¿cierto? Y es así como el enemigo utiliza. El enemigo utiliza la debilidad que nosotros tengamos. Y la debilidad que nosotros tenemos, la tenemos porque nosotros no estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Cuando usted, mi amado hermano, viene a la casa del Señor, convencido de que lo que usted viene a hacer es a recibir la presencia de Dios y a estar en la presencia de Dios, a disfrutar de la presencia de Dios, en ese momento su accionar cambia. Su forma de manifestarse dentro de la casa de Dios cambia. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted venga, o a lo mejor de pronto es lo que yo pienso, parafraseo. Porque Dios no quiere que usted venga a quejarse. Él ya sabe sus quejas. Él viene a que usted disfrute de la presencia. ¿Se imaginan ustedes que Dios haya hecho un banquete, ¿sí?, para que todos podamos ir al banquete, a disfrutar de ese banquete, y vayamos todos a la presencia de Dios, cada uno? ¡Ay, Señor, es que yo, mire, ayer tuve tal cosa! Y al último pase el tiempo y terminemos y no hayamos disfrutado de ese tiempo que Dios dispuso para cada uno de nosotros. Este es el tiempo que Dios dispone para ustedes, mis amados hermanos, para que ustedes se gocen. Y es lo que Dios a mí me ha mostrado para colocar las canciones, para que usted al final, ese final suyo, en su corazón haya una disposición. En su corazón, mi amado hermano, haya una disposición para Dios. Y en ese momento usted dice, yo, si no hubiese venido, me hubiese perdido, ¿qué? ¿A cuánto nos ha pasado que nosotros no vamos de pronto a una fiesta porque, es que yo no voy porque allá está el vecino, y el vecino me cae como cae mal? Y nos perdemos de pronto de una fiesta que pudo haber sido agradable y memorable para cada uno. Yo le mandé por ahí un video a la pastora, creo que fue, ¿sí?, en donde había una persona, una nieta o una hija que llevaba a su papá, más bien como que era una nieta, por la edad, y llevaba a su papá, y entonces se fueron para un banco, y ella le preguntó, le dijo, papá, ¿y por qué mejor no en la casa, ¿sí?, cogemos el internet, ¿sí?, pagamos todos los servicios por internet, ¿sí?, tiene usted que sacar, o sea, hace transferencias por internet, hace todo por internet,
Entonces llega el abuelito y le dice, oye, mija, tienes razón. Sí, mi amor, bonito. Pero entonces no camino. Sí, y el médico me dice que tengo que caminar 1 kilómetro diario. Fuera de eso, no me encuentro con mis amigos. Fuera de eso, no conozco a la cajera, ni tampoco conozco al gerente del banco. O no vuelvo a saludarlo cuando el gerente del banco hace 15, 20, 30 años nos saludábamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y tal cosa, y hablábamos y nos tomábamos un tinto. Y esa chica, al final, empieza a decir las bondades que tiene. Pues sí, que aprovechemos la parte del internet, pero que también dejémosle cositas para que podamos hacer, para que nosotros nos podamos relacionar unos con otros, podamos estar uno junto al otro. O a usted de pronto no le ha causado angustia cuando usted está comiendo con alguien y ese alguien se pone a clipear en el celular. Qué cosa más harta, ¿cierto? A mí me parece eso lo más falta de respeto. Es falta de respeto cuando uno tiene que dedicarle su tiempo, su visión, ¿a quién? Al que está hablando, o a aquella persona con la cual uno va a hablar en ese momento, que está en ese momento, viene esa persona a decirle algo, o a verlo, cómo está. Yo le comentaba ayer a alguien, yo le decía, mire, pero es que mis hijos no me llaman, y cuando me llaman, ¡pum, pum, pum! 3 cositas y pan, se acabó, cuando yo quiero hablar con ellos. Y me dicen a mí, papá, pero es que usted habla mucho. Y digo yo, wow, Señor. Entonces, ¿qué hicimos? Perdimos. ¿Cierto que perdimos? Porque aquella persona no va a poder estar en la presencia de Dios durante un tiempo. No va a poder estar en la presencia de Dios durante un tiempo. ¿Por qué? Porque se va a cansar, se va a aburrir. El tema lo va. Y hoy por hoy queremos que nuestras prédicas sean unas prédicas ¿qué? Y al final, ¿qué nos van a decir? Pero es que como usted no me enseñó a mí, como usted no me educó, yo hice esto porque usted no fue capaz, no me dedicó tiempo ni nada. Óiganme bien, mis amados hermanos, que no nos suceda eso. Y es lo que yo le dije a mi hija, eso lo comenté en la anterior prédica. Le dije a mi hija, prefiero mejor que usted en el día de mañana me diga, me reclame por lo que yo hago en este momento, y no que después usted me venga a decir, papá, pero es que usted no me dijo nada de lo que usted sabía. Por eso Dios a uno le da un conocimiento, un entendimiento y un saber ¿en dónde? En Dios, en la sabiduría de Dios, para poder ¿qué? Para poder mirar que cada día todo lo que yo he hecho es bueno y agradable para Dios. Entonces, mis amados hermanos, esa fe, esa fidelidad de Dios, es poderosa, mis amados hermanos. Si no, vayámonos a Salmo 89, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. ¿Quién como tú? Poderoso eres. ¿Quién como tú? Miren, mis amados hermanos, Dios envió al Espíritu de Dios, al Espíritu de Él, para que Él a nosotros nos diera ¿qué? Lo que habíamos dicho en el anterior, fe, convicción y certeza. Para que nosotros podamos caminar en fe, para que nosotros andemos convencidos y ciertos de que lo que estamos haciendo es en Cristo. Esa fe que Él ha colocado en nosotros, esa fe también la tiene Él por nosotros. Él a nosotros nos ha colocado un propósito. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer lo que Él escribió en el libro de vida. Y es así como ese propósito que Él ha colocado en nosotros, o sea, así como Dios tiene fe en usted, así como Dios tiene fe en mí, así como Dios está convencido de que yo voy a hacer lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Por qué? Porque ha colocado un soplo de aliento en mi vida y mi voluntad le pertenece. Entonces, así como Dios quiere, así como usted, ¿cuántas veces usted no le pide a su hijo que haga algo y usted espera que él lo haga? ¿Por qué le pide a usted a su hijo que lo haga? Le pide que lo haga, ¿por qué? Porque usted tiene fe en que él lo va a hacer, que él le va a responder a usted bien. Entonces Dios también tiene fe en usted, mi amado hermano, porque Él sabe que tú le vas a responder.
Y es así como Dios esperaba que Moisés le respondiera, así como él tenía el propósito que Moisés lo hiciera. Así como Dios llevó a Moisés durante esos 2 caminares, 80 años, a que Moisés aprendiera cosas. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, hemos ido a realizar algo, una oración, un clamor, un gemir, un ruego, y encontramos que se nos demora, que no es lo que nosotros anhelábamos cuando estábamos pidiendo eso? Y pensamos que Dios nos abandonó, que Dios ya no está con nosotros, que Dios se apartó de nuestro lado, cuando eso no es así, mi amado hermano, porque la palabra de Dios dice que Él está aquí, al lado, esperando ¿qué? Cenar con nosotros. Dios espera siempre que nosotros lo llamemos, lo invitemos a la cena. Dios espera que nosotros, por eso, cuando nosotros empezamos este culto, lo empezamos con una oración. Esa oración es pidiéndole al Señor que venga, que esté con nosotros, que disfrute de esta cena con nosotros, de esta reunión, que disfrute de lo de nosotros, de todo lo que nosotros tenemos. Señor, mire, tú me diste para comprar el pan, venga, coma el pan, disfrutemos del pan, de ese pan que tú has traído, pan de vida eterna. Señor, tú me diste de beber, Señor, me dijiste, vengan todos los que están sedientos, vengan todos los que están trabajados, cargados, vengan todos los que están cansados. ¿Sí? Y nosotros venimos a ti, mi amado Dios, ¿para qué? Para que podamos disfrutar de esta fiesta donde todos vamos a ¿qué? A comer, donde todos vamos a beber del vino, donde todos vamos a beber del agua de vida eterna, donde todos vamos a beber y que no tengamos más sed, donde todos vamos a disfrutar de tu presencia, mi amado Dios. Eso significa la fidelidad de Dios, mi amado hermano. Él necesitaba el ánimo de su fidelidad, al igual que nosotros esperamos en Cristo, pero ya no como Abraham, como Isaac, como Israel, como el pueblo de Israel. Nosotros esperamos en Cristo Jesús de acuerdo a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Ya no vamos a hacer ofrendas, ya no vamos a hacer holocausto, ya vamos a llevarlo en nuestro corazón y a decirle, Señor, aquí está mi corazón, lo coloco ante tu altar, papito Dios, para que seas tú, ¿qué? Abriéndolo completamente y mirando dentro de él y limpiándolo de todo lo que tenga. Cicatriza, Señor, pero que no deje huellas. No deje huellas porque tú no te acuerdas de nada de lo que yo viví, Señor. Tú todo lo has enviado al fondo del mar, mi amado Dios, como tu palabra lo dice, mi amado Señor. Por eso, mis amados hermanos, Dios no nos desampara. Lo que parece ser un paso atrás, en realidad es un paso adelante en Dios, porque todo, óigame bien, todo, mi amado hermano, está bajo el control de Dios. Y el pueblo de Dios dice ¿qué? Yo pensé que todavía estaban preguntando qué era el control. Todo está bajo el control de Dios. Su célula, todo el interior de su célula, Dios no permite que se haga ninguna rama de su ADN sin que Él lo haya escrito en su ADN. Dios no permite que usted, o no le ha pasado muchas veces que usted se ha preguntado ¿por qué yo estoy? ¿Por qué así lo dispuso? ¿Por qué Él da el querer? Hace. Se vuelve desobediente. Ya los he invitado muchas veces a leer ¿qué? Deuteronomio 28, versículos 15 en adelante. A ver qué sucede cuando ustedes obedecen, mi amado hermano. Ahora los invito a oír los devocionales de los espíritus. Todos los devocionales. Wow, terrible, ¿cierto? Bueno, bien. Ahora pasémonos a otro tema. Para mí, igual de importante a los anteriores. La unidad, ¿sí?, del carácter de Dios. Ahí sí tenemos mucha tela de donde cortar, mis amados hermanos. Porque muchas personas, muchos teólogos, y además de eso muchos psicólogos, muchos filósofos, han hablado de la unidad de Dios, pero, entre comillas, en el conocimiento de cada uno, en el entendimiento de cada uno y en el saber de cada uno. Es diferente cuando usted, mi amado hermano, va a hablar de la unidad, ¿sí?, dentro del mundo, dentro de la parte natural,
a cuando usted va a hablar de la unidad en Dios, del carácter de Dios, dentro del campo espiritual de Dios, dentro de la palabra. ¿Y a mí quién me enseña? ¿Quién me dice que eso es verdad? Si este oído casi no oye nada, pero este está bueno. ¿Quién me enseña a mí? ¿Quién me dice que es verdad? ¿Quién me enseña a mí de la verdad de la palabra? El Espíritu Santo, mis amados hermanos. ¿Amén? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, debemos entender que hay un solo Dios, hay un Dios creador. O sea, no hay diferentes dioses. Hay un solo Dios. Hay un Elohim. Ese mismo Elohim que es creador, creó todo de modo tal que nadie tuviese enfermedad, mi amado hermano. Que todo fuera bueno, que todo fuera agradable, que todo fuera perfecto. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, de acuerdo a ese sentir de Dios, a ese anhelo de Dios, todos, mis amados hermanos, todos fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros hiciéramos cosas que Él tenía para hacer en nosotros. Pero Él quería que nosotros lo hiciéramos bien, no tuviésemos ningún problema, no tuviésemos ninguna aflicción, que usted cuando fuera al campo fuera... ¿Ustedes no han visto los niños cuando los niños les manda a usted hacer algo, se levantan? Se levantan cantando. Mi nieta todo el tiempo vive cantando. Digo, wow, ¿y esto qué es? Claro, es así como Dios quería que nosotros estuviésemos. Cantando. Como cantan los pajaritos. Como canta la brisa. Así, mi amado, hermanos. Que es un canto que usted muchas veces no se ha preguntado. Es un canto donde, si usted lo oyera, creo que entre las 2 y 3 de la mañana hay un sonido especial. Y yo los invito a que de pronto, si ustedes se despiertan a esa hora, párense en la ventana y díganle al Señor, muéstreme cuál es el sonido que tiene en este momento, para que usted lo oiga. Es un sonido especial. Él tiene un sonido especial en el universo, en el firmamento. ¿O cómo puedes tú mirar tu celular? ¿Cómo puedes tú ver la imagen tuya o la imagen de tu esposo en el celular? Si en el firmamento no hay nada, en el firmamento hay múltiples cosas. La multiforme gracia de Dios. Amén. Eso existe ahí, eso está ahí. Así como en ti hay muchas cosas, en ti hay muchas cosas que aún tú ni siquiera te conoces. En ti hay muchos momentos de alegría que tú aún no lo has vivido, pero que el Espíritu de Dios te lo va a traer y te va a enseñar a ti, te va a decir, wow, me faltaba esto, aún no había tenido esto. Y ese es el momento cuando Dios crea en ti, mi amado hermano, esa forma para que tú puedas caminar en Dios todo el tiempo. ¿En qué? Todo el tiempo en su unidad. Amén. Así como Jesús te revela a ti en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la palabra? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces nosotros, todo lo que está escrito, lo revela Dios a nosotros. ¿Por qué? Él escribió esta carta. Este librito está escrito para que usted, mi amado hermano, le pida al Espíritu de Dios que se lo muestre, que se lo revele, que le enseñe a usted cada palabra, para que usted pueda llevar el mensaje, para que usted pueda hacer luz. ¿Y luz para quién? Para todas las naciones, para todo aquel que está contigo, mi amado hermano. Y así usted, mi amado hermano, puede ser, como lo dice Efesios 4:5, que ya lo leímos. Pero en Juan capítulo 10, versículo 30, la palabra de Dios dice que Él y el Papá, o sea, no hay diferencia entre Él, entre el Padre y el Hijo. El Hijo uno solo son. ¿Sí? Y es así como Jesús le pide al Padre que nos guarde para que seamos, ¿qué?
uno solo con Él. ¿Sí? Vámonos a Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Amén. Ya no estoy en el mundo. En ese momento, Jesús estaba diciéndole al Padre que Él ya se iba a ir, que Él ya estaba con Él. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Y qué le estaba pidiendo Jesús en la oración? Nos estaba pidiendo que nosotros fuésemos guardados ¿en qué? En la unidad de Él con el Padre, para que seamos uno con Él. O sea, hay una unidad. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, en tal parte, en tal aposento, ¿sí? Unánime juntos en oración, ¿qué estaban haciendo los discípulos y otros 108 más? Todos en el aposento alto y todos recibieron del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque había necesidad de que viniese el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacernos uno solo. Para hacernos de esa forma uno solo. Vayamos al versículo 21. ¿Qué dice el 21? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Dígame Dios, cómo es de bonito Dios, que envía a su Hijo. ¿Qué me viene? En Génesis 1, 2, Dios ya estaba en unidad ¿con quién? Con Adán, uno solo. Ya eran uno solo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos más adelante, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué dice? Oyeron al Padre. Ya en ese momento oyeron. Cuando ellos sentían al Padre, cuando ellos lo sentían en su ser, todo su ser vibraba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él estaba con ellos. Y es lo que Dios quiere en este momento, que nosotros estemos en un solo espíritu con Dios. Porque ahí lo dice. Para que seamos uno solo. Para que seamos uno solo. ¿En quién? Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo y la cabeza son uno solo. No hay cabeza sin cuerpo y no hay cuerpo sin cabeza. Para que cada momento en que alguno de nosotros, el dedito meñique o el dedito tal cosa, o de pronto el pie, o de pronto el hígado, o de pronto el pulmón, o de pronto el corazón, o de pronto la mente, el cerebro, ¿sí? Se aparte, está dañando todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo perder cosas que necesita el cuerpo. Y es así, esa es la unidad del carácter de Dios. Dios quiso que todos fuéramos uno solo. Dios anheló en su corazón que usted, mi amado hermano, fuera uno solo con Dios. Dios quiere que usted, donde quiera que esté, sea uno solo con Él. ¿Por qué? Porque Él lo hizo a usted desde el comienzo de los comienzos. Habíamos hablado de que nosotros somos templo de Dios. Allá nos hizo con sus manitas, nos entretejió, nos formó, hizo de nosotros una figura, estableció un plano. Y del plano estableció unos elementos, hizo un plano de cada cosita. A ver, ¿cómo va a estar el dedito? El izquierdo va a ser diferente al derecho. ¿En qué? En estas funciones. Por eso no podemos colocar la mano derecha en la mano izquierda, no podemos hacer trasplantes de ese sentido. Y para acabar de completar, no podemos trasplantar el hígado del vecino en el hígado mío. ¿Por qué? Porque de pronto, inmunológicamente no somos compatibles y se pierde el hígado. Hay cosas de Dios que Dios colocó en cada uno de nosotros. Pero usted, mi amado hermano, si tiene la misma calidad de sangre de su hijo, o su hijo tiene la misma calidad, ustedes dos se pueden. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no podemos injertar, ¿qué? Un árbol, ¿sí?, diferente de otro. Porque ¿eso qué es? Anatema. Por eso nosotros no podemos hacer relaciones con alguien que no está dentro del campo de nosotros. Porque es anatema, mi amado hermano. Todo eso está escrito. Todo eso lo dice el universo. Si no, entonces, ¿cómo fuera que la Luna se fuera a cumplir la función de los satélites a nivel de Saturno? Ah, no, es que como Saturno tuvo debilidad, sí, en su satélite, entonces venga Luna, váyase a Saturno y cúbrale durante 3 días o 4 días. No, cada uno tiene su función, cada uno tiene su
unicidad. ¿Sí me entendieron? Ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ustedes son uno solo, así como su palabra lo dice, en Cristo Jesús. Óigame bien, ¿y esa es la oración de quién? ¿Será la oración de Pablo? ¿Será la oración de Pedro? ¿Será la oración de Juan? No, mis amados hermanos, es la oración del Maestro, es la oración del unigénito, es la oración de Cristo Jesús. Es lo que Él está pidiendo al papá. ¿Por qué? Porque Él sabe que lo que le está pidiendo el papá es lo que Él conoce del papá. Todo lo que el papá le puso a Él era lo que Él tenía. Todo. Soberanía. ¿Qué más? Sanidad. ¿Qué más? Fidelidad. ¿Qué más? Y unidad. Dios nos ha colocado a nosotros, mis amados hermanos, de todo. Que nosotros seamos tercos, tuertos, ¿sí? Que no tengamos oídos, que no tengamos ojos, ¿cierto, hermana Amparito? Que no tengamos de pronto boca, eso es diferente, pero Dios a nosotros nos ha colocado un discurrir en Él. Óigame bien, un discurrir en Él, tan bonito, tan precioso, así lo entiendo yo. Así lo entiendo yo. Dios conmigo ha sido tan maravilloso, tan hermoso, pero más hermoso cuando yo he podido aprender de Él y a conocer de Él cuál es la sabiduría que Él tiene ¿por qué Él nos formó? ¿Por qué Él creó el universo? Ahora que les hable, creo que tengo que hablar de un tema, ¿cierto, Amparito? Gloria Amparo. Entonces, cuando les hable sobre eso, van a entender verdaderamente. ¿Por qué? Porque es que el corazón de Dios es el corazón de cada uno de nosotros. Si usted lo tiene a Él, si usted goza de Él, si usted es templo de Dios, óigame bien, cierre los ojos y dígale: gracias, Padre, porque tú me has dado tanto, Señor, tanto que no lo merezco, porque verdaderamente no lo merecemos. Pero no por culpa suya ni por culpa mía, sino por culpa de nuestros primeros padres. Nos montaron en otro tren, nos cambiaron la guía, nos dijeron que todo era hermoso, que todo era precioso, nos enseñaron falsedades, nos dijeron que si nosotros seguíamos esta ley íbamos a estar en la ley de Dios, cuando la ley de Dios es esta donde estamos nosotros aquí viéndola, cuando está en nuestras manos. Por eso nos cuesta, por eso es difícil. Por eso a veces entramos en conflicto con la palabra, porque no hemos llegado a ese quit, a esa relación íntima con Dios, a ese momento, a esa glándula pineal que está ya en el cerebro, está ya pequeña, es como de 1 milímetro de diámetro, y está ya oculta, y es la que genera todo el discurrir de nosotros. Ese cielo donde está sentado a la diestra del Padre Jesús, donde está Dios sentado, ese cielo, ese universo, ese sitio preciso, ¿sí? Que queda muy distante, que humanamente no se puede llegar, pero espiritualmente sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo él estuvo en la presencia de Dios, él estuvo en la presencia de Dios. Él caminó con Jesús 3 días. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mis amados hermanos, hay una unidad. No somos ni blancos ni negros, ni somos zurdos o somos diestros, ni somos asiáticos, ni somos nada. Todos somos uno solo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Todos somos uno solo en Él, mi amado hermano. Por eso el enemigo, óigame bien, el enemigo siempre anda buscando que nosotros nos equivoquemos, que nosotros erremos, que nosotros saquemos la cabeza por la ventana, porque es alto riesgo. Cuando uno va manejando un carro y el que va acompañándolo a uno saca la cabeza por la ventana, ¿qué le dice uno? ¿O qué hace uno? Cierra inmediatamente el vidrio. ¿Para qué? Para que el otro no saque la cabeza.
Yo me imagino cuántas veces Dios habrá cerrado el vidrio cuando yo sacaba la cabeza. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, no permita que el enemigo le diga a usted cosas. Sí, habrá momentos, óigame bien, habrá momentos en los cuales usted esté acostado y esté sentado ahí, esté haciendo la oración y de pronto se le vino a la mente un poconón de pispirispis, sí, o no les ha pasado. Y de pronto usted llega y se da cuenta y dice, uy, ¿yo por qué estoy pensando esto? Es algo bueno, es algo agradable, pero usted no está en el momento preciso para eso. Usted está orándole al Señor, está pidiendo por sus hermanos. Luego tiene que usted centrarse en lo que está usted haciendo, que sea usted uno solo con Él, que usted pueda verdaderamente vivificar ese proceso con Dios. Por eso Dios no resiste, mi amado hermano, el engaño. Por tanto, la idolatría viola, mi amado hermano, la naturaleza misma y la posición de Dios creador dentro de cada uno de nosotros, dentro de la naturaleza y dentro de todo el cosmos. Vayámonos a Isaías capítulo 46, versículo 9. Acuérdense de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Vayámonos a Isaías 40, 25, 26, más adelante. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararán? Dice el Santo. Levanten en alto sus ojos y miren, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Amén. Tal es su grandeza y el poder de su dominio, mi amado. Cuando nosotros, yo pienso que sí, todos estamos ya en situación y en posición de entender, de saber, de tener ese conocimiento de Dios para poder saber lo que esta palabra está diciendo. Esta cita bíblica es importante. ¿Por qué? Porque la dice un profeta, pero un profeta mayor. Es un profeta mayor, aunque el más grande de todos los profetas, ¿quién fue? Según Jesús. Amén, Juan el Bautista. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Dios a nosotros, mis amados hermanos, de acuerdo a su unicidad, de acuerdo a su carácter, el carácter de Dios, Dios no permite que aquel que está en su caminar, en su tren de alta velocidad, sea tocado. Fíjese que en Job lo dice. ¿Qué le dijo el enemigo? Pero si usted no me deja tocarlo, ¿yo qué puedo hacer? Porque es diferente, mi amado hermano. Óigame bien, a veces hablamos de que mi hermano está allá. Oigan, usted tiene que orarle al Señor, pedirle al Señor, clamarle al Señor. Sí, mi amado hermano, tenemos que orarle, pedirle, clamarle. ¿Sí? ¿Pero para qué? Para que Él nos mantenga en el sitio en que estamos. Para que Él no permita que nosotros nos salgamos de su eje, de su camino, el camino en Cristo Jesús. Esa es la diferencia, mi amado hermano, que tiene usted con el mundo o con aquel que es cristiano. Usted tiene un ungir, tiene una unicidad, usted tiene una soberanía, usted verdaderamente tiene de Dios una fidelidad. Dios es fiel, Dios es santo, usted ya es santo, mi amado hermano. Luego usted tiene que pedirle a Dios es que no le permita salirse del camino, que lo mantenga en el camino, que usted permanezca con ese enfoque, el enfoque en Dios, en Cristo Jesús, el enfoque en su palabra, el enfoque día a día en Él, levantándose todas las mañanas como tengo aquí a mi papito lindo aquí a mi lado, dentro de mí. Papito, buenos días, ¿qué tal? Cuando usted empiece a vivificar eso, va a ser para usted algo diferente, mi amado hermano. Va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos las epístolas del apóstol Pablo, Pablo lo que habla es de lo que él estaba vivificando en el Espíritu de Dios. De lo que él estaba viviendo, eso que estaba él metido dentro de eso. Y él dice, mire, si usted hace esto, mire, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? La Torá lo que dice es que si nosotros, oígame bien, ¿qué hace uno de los sinergos colaboradores de Dios? ¿Qué le dice? Colóquense unos aquí en este monte y otros en este monte.
Los que están en este monte digan tales cosas son de bendición. Y los que están en este otro digan tales cosas son de bendición, son de maldición. ¿A quién? A todos los que estaban ahí reunidos. ¿Quiénes eran todos? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios. Y nosotros aquí estamos. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios. Entonces Él quiere que usted, mi amado hermano, sepa, conozca, entienda, tenga esa sabiduría para poder discernir entre el bien y el mal. ¿Quién le discierne a usted? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Quién le enseña a usted la verdad? El Espíritu de Dios. ¿Quién lo trae a usted a eso? El Espíritu. ¿Será que alguien me puede a mí educar mal a mi hijo delante de mi presencia? ¿Qué le pasaría a usted si alguien llega y maltrata a su hijo delante de su presencia? Que levante la mano uno y me diga qué más o menos piensa. Levante la mano uno, dígame, ¿qué pasaría? Dígame, levante la mano, pero es que quiero oír. ¿Qué más haría? Lo defendería, ¿qué más? ¿Qué le sucede a usted? O sea, ¿qué siente usted en su corazón, cierto? Dolor, perfecto, muy bien. Listo, entonces, ¿qué le pasa a Dios cuando ve que el enemigo está bregando a meterse en su vida cuando su vida ya le pertenece a Él? Por eso Dios tiene celo. Él nos cela a nosotros, porque Él ya sabe que mi alma pertenece a Él. ¿Y sabe qué? Que el problema es que si yo me aparto de Él, yo voy a muerte eterna, voy a fuego eterno. Y Él no quiere que nosotros vayamos a eso. Él quiere que nosotros estemos ¿en qué? ¿Qué dice la palabra? Dice que cuando nosotros seamos redimidos, sí, seamos ¿qué? Salvos, y estemos ¿dónde? En su gloria, estemos en la eternidad disfrutando el banquete y el milenio, y estemos ¿qué? Hay que leer versículos capítulo 22 de Apocalipsis y Primera de Tesalonicenses. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque Dios es un Dios celoso. Él no quiere que me toquen. Él no quiere que lo toquen a ustedes. Oiga bien, no quiere que lo toquen a ustedes. Es algo, no sé, yo no sé, es algo chistoso. Yo como le decía al Señor el jueves en la noche, salí de aquí de predicar, cogí la camioneta y me fui. Si ustedes lograran ver el video, o sea, la cámara, ustedes dirían, wow, pero era una cantidad de motos, locos. ¿Cómo era posible que usted vaya andando y el otro carro esté adelante suyo, qué? Por decir 2 metros, 3 metros, ¿sí? Y llegaba la moto y se metía en medio de los dos carros, pasaba al otro lado, el carro que venía también y se atravesaba, lo adelantaba a uno y se le metía a uno y le tocaba a uno, no sé, alguien le decía a uno, frene, y uno frenaba, o sea, yo frenaba como por inercia, ¿cierto? Y aceleraba por inercia. Es que eso es, Dios nos cuida mucho. Dios está pendiente mucho de nosotros. Nosotros no sabemos cuán grande es Dios cuando nos está cuidando, cómo nos cuida a nosotros, cómo Él permite que nosotros, donde quiera que estemos, las puertas permanezcan abiertas. Solamente Él las puede cerrar. ¿Cómo será que Él dice, Él coloca en el corazón de aquellas personas para que esas personas lo honren a uno? Pero es Dios quien lo está honrando a uno, le está diciendo, como tú fuiste un siervo fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con esto de las características de Dios. Amén. Cerremos los ojos. Gracias, mi amado Señor, Papito Dios, por todo lo que tú nos enseñas, mi amado Dios. Tú nos enseñas, Señor. Todas las veces que tú traes un mensaje, Señor, llámese devocional, llámese ayuno, llámese predica, llámese de pronto un audio que de pronto Dios te coloca a ti. Tú estás de pronto con tu celular, estás ahí cacharreando cuando de pronto aparece un audio, ¿sí? Y ese audio a ti te enseña cosas. ¿Y qué te dice Dios? Dios te da a ti discernimiento, ¿para qué? Para que cojas lo bueno y desechas lo malo. Gracias, Papito Dios, porque tú a nosotros, Señor, nos cuidas, nos proteges. Tú no quieres que nosotros, Señor, seamos de maldición. Tú quieres que nosotros seamos siempre de bendición. ¿Por qué? Porque la fuente de nosotros y el agua que sale de nosotros, Señor, es de bendición todo el día.
Por eso queremos pedir, papito Dios, que seas tú inundando nuestro corazón, Señor, más y más. Que seas tú permitiéndonos, Señor, bogar mar adentro, Señor, para poder disfrutar, Señor. Para poder disfrutar de tu soberanía. Para poder disfrutar, Señor, de tu fidelidad. Para poder disfrutar, Señor, de esa unidad en ti, mi amado Dios, en tu amado Hijo Cristo Jesús y en el Espíritu tuyo, mi amado Dios. Para poder disfrutar de todo lo bonito que tú has creado, mi amado Dios. Gracias por permitirnos, Señor, vivificar tu Espíritu, mi amado Dios, para poder cada momento, Señor, estar en ti, mi amado Dios. Vivir en ti, mi amado Dios. Por eso, Señor, el tema es por Él, en Él y para Él. Por eso estamos en ti, mi amado Dios. Porque así tú lo hiciste, mi amado Dios. Tú colocaste un por, tú colocaste un in, un en, estar en ti. Y tú colocaste un para, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna, Señor. Podamos disfrutar de esa Jerusalén donde la planta, donde ese árbol de vida da fruto y nosotros comeremos cada mes. Y nosotros comeremos de esa hoja, ¿para qué? Porque esa hoja es medicinal, Señor, para no tener enfermedades, Señor, para poder estar en ti cada día más. Padre, yo te pido, Señor, que cada día, Señor, nos lleves. No permitas que nos apartemos de tu lado por nada, Señor, ni por nadie, Señor, ni por todo, Señor. Queremos estar en ti, Señor, para ti y en todo por ti, mi amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Llévanos con bien, Señor. Llévanos, Señor. Ministranos, Señor. Guíanos, Señor. Y no permita, Señor, que el enemigo, Señor, nos ataque, Señor. Que toda arma forjada, Señor, sea destruida por tus ángeles, que tienen espadas de fuego, mi amado Dios. Y permite que tus ángeles ministradores, Señor, nos enseñen cada día más y más tu palabra, mi amado Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.